Muy bien, yo os veo contentos en esta mañana y no podía ser de otra manera porque yo quiero hablaros del gozo. Y el gozo es también alegría. Y os invito a que me acompañéis a una lectura en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. Libro de Nehemías, capítulo 8. Y sería bueno leer todo el capítulo, pero vamos a hacerlo a partir del versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 10. Nehemías 8, versículo 5. Comienza así este versículo. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, versículo 10, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, y este es el título del mensaje en esta mañana, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En esta mañana se nos habló también de sufrimiento. A veces los cristianos sufrimos. Y quisiera aclarar que aunque pueda parecer que el sufrimiento es algo contrario al gozo, no es así, porque la Biblia nos indica que para experimentar verdaderamente el gozo, antes hay que haber sufrido. Así que el gozo, hermanos, no solo es contrario al sufrimiento, sino que el gozo es un suplemento que experimentamos cuando sufrimos. Fijaros lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13 dice: Si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. ¿De qué manera? Con gran alegría. Se trata, hermanos, de un gran gozo. Cuando un cristiano es perseguido por hacer el bien, por anunciar el Evangelio, está participando en los padecimientos de Cristo, y esto produce gozo. Recuerda estas palabras en esta mañana. El gozo del Señor es nuestra fuerza.
El gozo procede del cielo. El gozo nació en el cielo. En 1 Juan, capítulo 1, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo nació en tu espíritu cuando tú naciste de nuevo. Salmo 68, versículo 3 dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Yo no conocía el gozo antes de recibir a Cristo por fe la salvación. ¿Sabéis una cosa? Los cristianos deberíamos de ser las personas más alegres del planeta. Fijaros lo que dice Jesús. Jesús se encuentra orando al Padre de la siguiente manera. Allí en Juan capítulo 17 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Aquí aparece otra vez esa palabra mágica, gozo. Tenemos tanto el gozo de Jesús como el gozo del Espíritu Santo. Podemos decir, hermanos, que tenemos el gozo por duplicado. ¿Os dais cuenta? Nos ha sido dada una doble ración de gozo. Ahora, si esto todavía no nos entusiasma bastante, ¿qué os parece esto? Fijaros, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14. Y estas palabras nos recuerdan tres grandes recursos que van a estar siempre a nuestra disposición: la paz, el gozo y la fortaleza. Todos sabéis que 3 partes del cuerpo humano son de agua. Pues bien, 1/3 del reino de Dios es gozo. El apóstol Pedro dijo: os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro capítulo 1. Y la conclusión que yo veo en las Escrituras es que el gozo es muy importante. Es algo necesario para nuestra vida cristiana. Y por supuesto también es algo importante como iglesia. A todos nos gusta entrar en la iglesia y encontrarnos con personas alegres, gozosas, y encontrar hermanos así, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Porque el gozo del Señor, hermanos, es nuestra fortaleza. Es lo que dice Nehemías. Quizá Dios nos trae en esta mañana, entre otras cosas, para que aprendamos, cada uno de nosotros, a mantener el gozo. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es pedir el gozo, a tener gozo siempre. Y lo segundo es a multiplicar lo que un día tú has recibido. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has recibido gozo? ¿Para qué recibiste gozo? Pues para que lo pudieses multiplicar. ¿Os acordáis todos de la parábola de los talentos? Mateo 25. Jesús enseñó esta parábola y dice la Escritura que a uno le entregó 1 talento, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 5 talentos. Al que le entregó 1 talento, ¿sabéis lo que hizo? Lo enterró. Pero los otros 2 multiplicaron y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a continuación dice: entra al gozo de tu Señor.
Qué bueno. ¿Y cuál es la aplicación, la lección para nosotros? Pues ni más ni menos que a veces estamos perdiendo el gozo de servir al Señor. Tenemos que saber que cuando pides, recibes. Pero cuando estás dispuesto a servir al Señor, multiplicas. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y este texto vamos a repetirlo durante el mensaje varias veces. No hay fortaleza, hermanos, que no venga de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es un Dios omnipotente, un Dios que promete gozo y fortaleza. Y lo primero que tenemos que aprender es a confiar en Él. ¿Cuánto me cuesta a mí confiar en Él? Y cuando confiamos en el Señor, Él va a hacer cosas poderosas en nosotros. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da fortaleza, nos da fuerza. Si como iglesia, aquí vosotros en Calle Colombia, tuvieseis que esforzaros en algo, la cosa más importante que podríais hacer es cultivar el gozo, llegando a ser una congregación de personas gozosas, gozosas en el Señor. Yo sé que vosotros gozáis en el Señor, no quiero ser crítico con esto, ni mucho menos, porque yo observo que estáis gozosos. Y alguien puede criticarnos por ser gente rara. No nos debe de extrañar eso, porque al hombre natural las cosas espirituales son locura. Pero que nadie pueda decir de nosotros que no somos personas gozosos, tristes, sin gozo. Pero a veces, hermanos, a veces es como una sensación extraña para muchos cristianos, esto del gozo, porque en ocasiones las circunstancias de la vida, los problemas, las tristezas, las aflicciones de la carne, se nos han metido ahí en nuestro ser y nos han robado la vida abundante que Jesús compró para su iglesia, que Jesús compró para nosotros, que Jesús pidió al Padre para que nuestro gozo fuese completo. Yo sé que muchas veces en la vida pues hay muchos problemas, hay tristeza, dolor, pero al mismo tiempo aquí se nos dice que somos llamados a estar llenos de gozo. Hay un versículo favorito que todos conocemos, yo creo que se mencionó además en esta mañana, y es aquel que dice: a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pero, ¿sabéis a quién Pablo dice este versículo? Pues precisamente él lo dice a la iglesia del primer siglo, una iglesia que era terriblemente perseguida, y los cristianos sufrían persecución a veces hasta la muerte, hasta morir. ¿Cómo podían entender ellos este texto? Los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pues sí, hermanos, lo entendían, y nosotros también lo entendemos. Esto no significa nunca que Dios nos va a librar siempre de las dificultades que tenemos en esta vida. Como decía Rode antes, aquel texto tan bonito de Habacuc, aunque la higuera no dé fruto, las vides tampoco, termina diciendo, y la higuera hoy no da fruto, en la mayoría de las veces. Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Claro que sí.
Ahora bien, a veces nosotros podemos escoger también perder el gozo. ¿Cómo se puede hacer esto? De muchas maneras. Pues viendo los defectos en los demás hermanos, y ahí puedes empezar a perder el gozo. ¿De qué manera? Pues viendo solo los defectos. Es como si vas a un campo que está lleno de flores preciosas y te dedicas a buscar dónde está el montón de estiércol, que también lo va a haber en esa finca. Nunca hagáis eso. Tú y yo, por la gracia de Dios, podemos elegir estar gozosos y entusiasmados acerca de lo que Dios hace por el poder del Espíritu Santo que me ha dado, que te ha dado. Y no debo permitir que nadie me robe el gozo. ¿Sabéis por qué? Porque el gozo es un mandamiento. Filipenses 4:4, fijaros lo que dice: gozaos en el Señor por las mañanas, cuando os levantéis y cuando haga sol. ¿Dice esto el mandamiento? No. Dice, gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Y recalca, otra vez os digo, regocijaos. Y hermanos, tenemos que regocijarnos en el Dios que nos ha redimido, gozarnos en el Dios que te ama a pesar de tu pecado. Regocíjate en que un día tú vas a estar en el cielo con Él. Es cierto que vamos a tener problemas, pero viene un día en que los problemas se terminarán y estaremos en el cielo. Y todos nosotros, los que hemos creído en Él, ¿sabéis qué? Dice la Biblia que seremos perfectos. Seremos perfectos. El gozo a veces no tiene que ver con la risa, pero también es cierto que en realidad es difícil estar gozoso y no alegrarse, no reír. Salomón, que fue un hombre muy sabio, dijo hace miles de años: el corazón alegre es buena medicina. Proverbios capítulo 17. Hay muchos motivos, tenemos muchos motivos para estar gozosos. Gozaos en el Señor siempre. Hay un punto interesante que yo quiero que veamos, y es que el gozo de Dios es diferente, es distinto. Y venid conmigo a Nehemías, al mismo libro que estuvimos leyendo, a los mismos versículos, el capítulo 8 de Nehemías, y podemos leer el versículo 10. Y dice así: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y ahora viene la frase sublime: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Muchas veces, hermanos, buscamos fuerza, cuando lo que tenemos que buscar en realidad y lo que necesitamos es gozo. Y aquí la Escritura responde a esa necesidad grande y profunda que tenemos todos los seres humanos, de gozo, de alegría, y añade que la fuerza, viene del gozo. En Nehemías 8, el pueblo israelita tiene necesidad de fortaleza, y la respuesta de la palabra es que el secreto de esto radica en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es un gozo diferente, porque es un gozo que surge de la tristeza. Versículo 8 y versículo 9. Dice aquí la Escritura, dice que y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Se ve que a veces se puede leer la Biblia
sin poner el sentido. Pero ellos ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. Efectivamente, el pueblo israelita, después de reconstruir el muro, hay como una cierta insatisfacción. Una ciudad reconstruida no les llena tampoco. Así que piden al sacerdote Esdras que traiga el libro. Cuán importante es que traigamos el libro. Y allí los israelitas se afligen porque descubren su vacío y lo distantes que ellos estaban de Dios. De tal manera que hay un llanto colectivo. El pueblo lloraba. Por eso la primera impresión que encontramos en este pasaje tiene que ver con esta paradoja. El gozo surge de la tristeza y el llanto. ¿Por qué lloraban los israelitas? Bueno, yo creo que sin duda tendrían varias razones. Quizá por el ataque de sus enemigos. Una vez que la ciudad estaba reconstruida, iban a tener problemas. Pero había algo que les producía más dolor. Temían también por las consecuencias de sus pecados. Ahora que la palabra de Dios había sido leída, ellos estaban preocupados. Pero es que siempre pasa, la palabra primero hiere y después sana. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tenemos un problema y vamos a la palabra, a veces en vez de consolarnos, la palabra nos hiere. Pero cuando la obedecemos, la palabra nos sana. La mayoría de los creyentes o de los cristianos nunca asocian el gozo con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es en realidad la madre de todo el gozo de Jesús. Porque sin Él, sin Jesús, no puede haber gozo. No hay gozo sin Jesús. Sencillamente no podemos obtener el gozo celestial hasta que la palabra nos haya convencido de pecado y rompe nuestro orgullo. Y yo sé que esto es difícil. Esto es muy difícil, pero es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poderoso. El hombre es incapaz de aceptar la palabra de Dios. Para el hombre natural, todo lo que apunta hacia la cruz es locura. ¿Cómo explicas al hombre que para obtener la salvación es mediante un hombre que es Dios que muere en una cruz? Es locura. No lo puede entender. Es estupidez para el hombre natural, a no ser que el Espíritu Santo obre, regenere y salve. El hombre no cree las cosas del Espíritu. Dios tiene que intervenir, como en el caso de Lidia, todos recordáis. Necesitó una intervención de parte de Dios. ¿Para qué? Para abrir su corazón. Dios abrió su corazón. El hombre nunca va a conocer a Dios si Dios no interviene y cambia su corazón, tal como lo explica 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre necesita un arrepentimiento. El primer mensaje que Jesús predicó fue un llamado al arrepentimiento.
porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y tampoco no hay vida. Cuando David desobedeció, sabéis lo que pasó. Perdió el gozo del Señor. Y el gozo solo podía ser recuperado en aquella ocasión con el arrepentimiento. Por eso él oró en aquel salmo: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame. Salmo 51. Y en ese mismo salmo, en el versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo. Y él, mediante el arrepentimiento, pedía al Señor que volviese el gozo de su salvación. Y si vamos al principio de la creación del hombre, vamos a Adán. Adán, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Un hombre que caminaba con Dios, que hablaba con Dios, tuvo miedo. Nosotros, como herederos también por el pecado, también tenemos miedo. Por eso el llamado de Nehemías, Esdras y los levitas es un imperativo y dice: no os entristezcáis ni lloréis. Y lo sorprendente es que, a pesar de la gravedad de su pecado, aquí se le llama a que sequen sus lágrimas. Las Escrituras no se limitan solo a condenar el pecado, sino que proclaman al mismo tiempo el remedio para el pecado. No lloréis, dicen los levitas. Y hay personas que pueden quedarse con el lloro una vez que conocen la verdad de la palabra. Pero Dios no quiere que nos quedemos con el lloro del arrepentimiento. Él quiere dar lugar al gozo de la gracia y de la fe. Dios hiere, pero siempre con el propósito de sanar. Es como cuando vas al médico y tienen que hacerte una intervención. Vas a tener que sufrir, pero el propósito es de sanar. Dios quiere sanar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El que no quiere es el hombre, lo dice la palabra. Versículos 10 y 11 repiten el argumento del gozo. Porque día santo es a nuestro Señor. Quizá a veces en nuestra cultura, en nuestros medios, a veces el gozo, hermanos, no está asociado con la santidad. Bueno, a veces se piensa que para ser santos, pues hay que ser una persona seria, con la cara triste, pero esto, hermanos, refleja nuestra ignorancia espiritual y sin duda la enorme distancia que el pecado nos ha hecho, la separación de Dios entre nosotros. Esdras y Nehemías, que eran hombres conocedores de Dios, sabían que cuanto más cerca estaban de Dios, más felices somos. La fuerza de estos hombres es que ellos gozaban con Dios, se gozaban en Dios, tenían relación con Dios. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Dios es un gozo diferente porque no saca fuerzas, sino que es la fuerza. Cuando un niño ve gozarse a su padre, él se ríe porque es feliz, se goza. Su padre le da fuerza, le da confianza. Sin embargo, cuando el padre le riñe o llora, pues es todo lo contrario. Nuestra fuerza está en el gozo que recibimos de Dios y en el gozo que podemos darle a Él. Lucas 10, versículo 21, dice lo siguiente:
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y ahora debiéramos de preguntarnos, ¿cómo nos afecta a nosotros considerarnos hijos de Dios? Ciudadanos del cielo, de tu elección por parte de Dios en tu vida. ¿De qué manera estas cosas nos traen gozo? ¿Qué gozo te produce el hecho de tu salvación? La fuente del gozo no está en algo que nosotros hacemos, ni siquiera en algo que nosotros tenemos por algún mérito, sino que la fuente del gozo está en algo que nos ha sido dado como un regalo. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y nadie, ni nadie, nos puede separar del amor de Dios. Nuestra inscripción como ciudadanos en el reino de los cielos es algo que viene de Dios, depende de Dios. Fue una decisión soberana de Dios. Y esto hace, hermanos, que en esta mañana todo apunte a Dios. Por eso estamos aquí, para adorarle, para bendecirle, gozándonos, porque a Él eso le agrada. Le agrada al Padre, le agrada al Hijo y le agrada al Espíritu Santo. El gozo del Señor es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y voy a tratar de argumentar esto bíblicamente. En primer lugar, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El gozo no es una emoción que se viene y que se va. No, es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos capítulo 13, versículo 52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A veces Israel pretendía tratar de cubrir su pecado con un gozo falso. Y eso, hermanos, puede pasarnos a nosotros hoy. Podemos a veces ser testigos de alguna emoción o de algo espectacular, pero que no tiene que ver a veces esas manifestaciones con la obra del Espíritu Santo. Y tenemos que discernir a veces si esto es cierto o esto es falso. Que el gozo de Dios, hermanos, nos transforme y que eso sea un motivo para gozarse buscando la gloria de Dios, glorificándole con nuestras vidas, mostrando al mundo que el regalo de la salvación que nosotros hemos recibido por fe es el mejor regalo que el mundo pueda ofrecernos. El mundo no puede ofrecernos esto. Honremos el nombre del Señor y tengamos hambre por su palabra y caminemos en arrepentimiento constantemente, continuamente. Así es como una iglesia espiritual mantiene el gozo en Jesús. Conocer a Dios, sabernos ciudadanos del cielo, sabernos escogidos por Dios, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 5. Sin duda, no hay otra cosa que pueda llenarnos más de gozo hasta que estemos en la presencia del Padre. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiera el Señor, hermanos, darnos ese gozo
y esa fuerza que como creyentes, que como cristianos, que como Iglesia necesitamos. Que a Él sea toda la gloria en esta mañana y a nosotros sus bendiciones por siempre. Amén.